Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué opinión le merece, Lolo, este anuncio del presidente, este decreto que está en vigencia, no así la medida de portar armas? Buenos días, Vero. Muchas gracias por la invitación y también saludar a los que nos escuchan. Bueno, creo que en un sector de la población ha sido una noticia, creo que ha causado shock por las implicaciones que puede tener. Y entendiendo quizás de dónde viene el otro segmento de la población que, como todos nosotros, tiene temor frente al el creciente índice de delincuencia. Creo que del lado de quienes nos oponemos a la medida, estamos quienes hemos visto quizás con más detenimiento experiencias en otros países y podemos decir, si bien no podemos predecir con exactitud que ya pasará en Ecuador con esto, sí podemos un poco inferir a partir de la experiencia de otros países qué es lo que va a pasar. Y resulta curioso porque lo primero que uno ve cuando mira las experiencias de Estados Unidos, incluso de Colombia durante el surgimiento del paramilitarismo, es que este tipo de medidas usualmente, y lejos de satisfacer su fin, el fin sería no solo proteger, sino reducir la violencia también. Así. No solo no logran su efecto de protección, pero también tienen como consecuencia el aumento de los índices de violencia y la creación de nuevas formas de violencia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el caso de que es un fenómeno que sí ocurre en otros países, pero no con la frecuencia que ocurre en Estados Unidos, el caso de los tiroteos masivos. Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, yo estaba revisando unas cifras y el año anterior, en el año 2022, que fue el año que más tiroteos hubo en Estados Unidos, que ya de por sí es un montón, habían habido alrededor de 600 algo, perdón que no recuerdo la cifra exacta, pero eran más de 600 tiroteos en 2022. Esto quiere decir que hay casi 2 tiroteos al día en un país. Y cuando hablamos de tiroteos en el sentido que se usa ya, no hablamos de un par de personas que se dan mal, hablamos de una persona que entra a un lugar público y utilizando un arma de fuego masacra a decenas de personas. Entonces la pregunta es si queremos eso. Y luego el tema de si en realidad, más allá de lo que se dice, servirá como un elemento de defensa. Yo no sé, y me gusta que sean muy positivas algunas personas con respecto a esto, pero yo no sé si de verdad el hecho de tener un arma, primero te asegura que tú sabes usar bien el arma y te ayudará y no te pondrá más en riesgo en ciertas situaciones. O sea, el tener un arma implica ya de por sí un riesgo para ti, para tu familia, para tu comunidad. Y siento yo que el miedo, que como digo, es entendible y yo también lo siento y lo vivo a diario, creo que no nos está haciendo reflexionar sobre las consecuencias negativas de permitir que la ciudadanía se arme. Ahora también tomando en cuenta un contexto violento, porque es verdad, y lo que decía el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, es que antes del 2011 sí tenía el Ecuador este libre porte de armas, pero bueno, eso cambió, pero también el contexto del Ecuador ha cambiado, y eso sí cambia las cosas, Lolo. Exactamente, y yo veía algunas cifras por ahí y aparentemente los índices de muertes violentas con arma de fuego sí se redujeron después de 2011 cuando se restringe el porte de armas, en primer lugar. Entonces, estadísticas hay. Luego, creo que lo que el secretario no está tomando en cuenta es lo que tú dices, Vero, en el sentido de que los contextos van cambiando. O sea, desde 2011 el contexto de Ecuador ha cambiado y creo que ha cambiado desde 2022 hasta acá. Si nosotros teníamos esta conversación quizás en 2021, no lo tuviéramos con la preocupación que tenemos ahora. En realidad, el año anterior creo que fue un punto de quiebre entre la situación de relativa paz en la que siempre había vivido en el Ecuador y lo que estamos viviendo ahorita, que es una situación de violencia a la cual no estamos acostumbrados, que tiene particularidades propias porque no es ni tan el fenómeno de Colombia ni tan el fenómeno de México. Entonces es una suerte de híbrido a la que recién estamos como viendo de qué se trata y cuáles son las dinámicas. Y lo que estamos haciendo, creo yo, con esta medida es incorporar un factor a la dinámica.
No es que vamos a solucionar esa dinámica ni vamos a retrotraer a 2018, 2019, estamos incorporando un factor. Y ese factor quizás será determinante Ujú. para eventualmente ver si es que estos índices decrecen o si esos índices aumentan. Yo siento que en una situación donde ya hay un incendio, por poner un Claro. ejemplo, esto de ninguna manera equivale a apagar el incendio, sino creo que es poner gasolina al fuego. Y sinceramente espero estar equivocada, pero en realidad hay demasiada evidencia en Ecuador, perdón, en el exterior, en países vecinos, en países de Latinoamérica, como para suponer que en nuestro caso va a ser distinto. Ahora, Lolo, hablando del mensaje que nos quiere dar el gobierno, el Estado, en este caso, de poder autorizar armarse a la población civil, dice, quizás esto no podemos con la seguridad, no podemos protegerlos, vayan ustedes, ármense, porque esta es una guerra entre delincuentes y ustedes, como lo anotó en un tuit que el mismo gobierno, la cuenta del presidente la borró enseguida, pero quedó capturado y quizás allí quedó capturada también la esencia de lo que se quiere hacer con este decreto. Sí, precisamente yo creo que si bien dicen que fue una elección desafortunada de palabras, yo no creo. Yo más bien creo que fue muy sincera, sincero ese trino que después se borró, pero que en las redes sociales en realidad no podemos borrar nada porque siempre hay alguien que tiene la prudencia de hacer la captura. Y creo que, Vero, como tú dices, este es el punto medular para entender el porqué de esa política. Y hay otros factores que ya los voy a mencionar, pero en primer lugar creo que es evidente bajo la lógica del gobierno actual en muchas otras áreas, que definitivamente el presidente Lazo y su equipo no ven el problema de la seguridad como uno que debiera resolver el Estado. Y esta es la lógica y que muchos la critican, yo también la critico, de este gobierno en muchos otros aspectos. O sea, ha sido un gobierno que desde el propio gobierno, pero sobre todo de la gente que rodea al presidente, desde mucho antes de entrar al poder, han venido hablando de la reducción del Estado, han venido sugiriendo que el Estado no tiene que intervenir en lo público, que las cuestiones que tienen que ver con el soporte económico del Estado a mejorar la calidad de vida de ciudadanos, algo que no le corresponde. Entonces, en realidad para mí esto es un poco ya esta lógica exacerbada, ¿no? Así como Ujú. no hay medicinas, no es un tema económico, creo yo. No hay medicinas porque la lógica de la gente que nos gobierna ahorita es que el Estado no tiene que proveer nada. Entonces, no hay medicinas en los hospitales, de vez en cuando se inaugura una escuela, que cuando uno ya ve con un poquito más de detalle, no es una escuela que se está inaugurando, es una escuela que ya existía desde antes, una escuela del milenio que capaz le echa una manito de pintura. Y finalmente creo que esto también se traslada al ámbito de la seguridad. Y el mensaje del presidente Lazo, creo yo que es un tema que hay que analizarlo, ese discurso hay que analizarlo porque yo lo entiendo exactamente en el mismo tenor que tú lo entendiste. Este ya no es mi problema, pero como dijo el secretario Ordóñez en una entrevista también Ujú. el día de ayer, dijo, el presidente tiene como la consideración o tiene la condescendencia con ustedes de dejarles que tengan armas un poco para que puedan matarse con un poquito más de igualdad frente al delincuente, palabras más, palabras menos. Entonces, lo que estamos viendo es que es un gobierno que no dimensiona que la ciudadanía no tiene por qué hacerse cargo de esto que le corresponde al Estado, que es la seguridad ciudadana. Esto es una obligación del Estado. El Estado, independientemente de cualquier crisis fiscal o cualquier problema que tenga, tiene que asegurarnos de esa seguridad como una forma de también garantizar otros derechos, la vida, la Ujú. integridad personal, la propiedad inclusive. Entonces, lo que está haciendo el Estado es trasladarnos a nosotros esta obligación que le corresponde y mucha gente decía alrededor de esto, no, pero es que no es que quiere que el ciudadano común se haga cargo de las cuestiones de seguridad interna, sino que quieren que nos defendamos. Y no es cierto, porque si uno ve el siguiente párrafo del decreto, lo que uno va a encontrar es una segunda disposición donde dice, las fuerzas de seguridad privadas acompañarán a la fuerza pública en el combate a la seguridad ciudadana. Nuevamente, a lo privado se le está delegando o se le está trasladando la responsabilidad de lo público. Y esta parte quizás deberíamos preocuparnos aún más que la cuestión de las armas, del porte de armas personal, porque resulta que ahora las grandes empresas de seguridad también van a tener a su cargo o parcialmente el monopolio de la fuerza. Entonces, la idea del monopolio de la fuerza por parte del Estado es que esta fuerza sea administrada con igualdad y sin preferencias en ninguna persona, que factores como la condición económica, la condición social, la condición racial no influyan en a quién se le va a administrar esta fuerza. Pero la preocupación que yo tengo es si se le parcialmente traslada
a las compañías privadas la posibilidad de administrar la fuerza, ¿con qué criterios de discrecionalidad posiblemente se van a aplicar? Primera cosa. Y segunda cosa, creo que la región nuevamente tiene vasta experiencia en qué pasa cuando se le delega al particular las tareas de seguridad ciudadana, y para no irnos muy lejos, lo que pasó en Colombia durante el inicio del conflicto. Y alguien decía por ahí, no, pero no es lo mismo, la situación no es lo mismo porque en Colombia se trataba de ganaderos. Eso es simplemente el lugar donde se desata esta violencia. En Colombia, por las particularidades, eran los hacendados. Aquí estamos viendo que esta inseguridad más bien permea el perímetro urbano. Pero lo que tenemos es lo mismo, es un Estado que dice, mira, esto está desbordado, yo ya no lo puedo controlar y por favor ayúdame, porque esta es la palabra que se ha utilizado, tiene que la ciudadanía ayudarle al Estado a cumplir sus tareas de seguridad. Y en eso, ¿qué pasa? Que llega un momento que es imposible controlar cómo estos grupos civiles ya autorizados a utilizar las armas van a hacerlo. Yo ponía en mi cuenta de Twitter y lo recomiendo para quienes nos escuchan que lo lean. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es famoso, es el caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia, que es un caso que evidencia las acciones de crímenes de lesa humanidad que cometen los paramilitares en Colombia. Y en ese caso, Colombia, ya muchos años después, decía, es que yo no soy responsable porque estos fueron grupos armados irregulares, que son los cuales yo no tengo control. Y la Corte hace un recuento histórico de cómo surge el paramilitarismo en Colombia y llega al génesis del fenómeno, que es precisamente la aprobación de unos decretos mediante los cuales se permitía a los campesinos armarse. Después entendió que se le había salido de control, desautoriza, pero es que ese monstruo ya estaba creado. Claro. Entonces la pregunta que yo me hago es, claro, ahorita dicen, sí, tiene razón la seguridad, pero ¿cómo nos aseguramos en realidad que esto no se salga de control en un contexto donde estamos rodeados de narcotráfico, de crimen organizado, que puede fácilmente comprar estos grupos? ¿Cómo nos aseguramos que esas compañías de seguridad eventualmente no creen un fenómeno paralelo al paramilitarismo en Ecuador? Dada cuenta que no hay las garantías, creo que el Estado tiene un deber de debida diligencia de prevenir este tipo de fenómenos que son muy posibles y que eventualmente, y que en realidad se abre una puerta cuando tomas una medida de estas. Muy válidas las preocupaciones de Lolo Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Amigos, son las 7:40. Y bueno, hablamos también que no va a ser tan fácil obtener un arma, que va a requerir ciertos certificados, por ejemplo, una prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud, un certificado de destreza en el manejo y uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa, un certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización, etcétera. Más o menos costaría más de $2,200 portar un arma, pero esto sí preocupa en el sentido que también nuestras instituciones, entidades, no pueden estar exentas de corrupción. Y, por ejemplo, ¿qué nos garantiza que un certificado esté, bueno, avalado realmente o haya sido producto de la corrupción, ¿no? Sí, por supuesto, se habla de la emisión de permisos y certificados como si en este país no hubiera un récord histórico de tramitadores y de obtención fraudulenta de este tipo de documentos. O sea, ser tramitador casi que es una profesión válida y aceptada en este país. Recordemos el fenómeno de los carnets de discapacidad, donde se emitieron casi 2,000 y tantos carnets que no correspondían porque se incurrió en coimas y sobornos. Lo mismo ocurre, y esto es diario, en el fenómeno de las licencias de conducir. Y esto ocurre también en el caso, acuérdense ustedes, este caso sonado de los pases policiales. O sea, en Ecuador cualquier cosa que implique la obtención de un requisito es sinónimo de corrupción y es sinónimo de el fenómeno este del más vivo. Entonces, yo no veo, lo sabes, quienes dicen esto parece que no han vivido en el país mucho tiempo, que no conocen las dinámicas de lo público. Si hay un espacio susceptible de caer en sobornos y en malas prácticas, precisamente es ese de la obtención de permisos. Entonces, eso por un lado. Y luego asumamos por un momento que efectivamente es posible obtener estos registros. Listo. El hecho de que existan registros no disuade la violencia ni es garantía de nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, en estos tiroteos escolares, de la gran cantidad de tiroteos escolares, y cuando decimos escolares, no nos referimos a cualquier adulto en el espacio público, sino nos referimos a niños entrando en escuelas armados. Esto ya es un poco de terror. En la mayoría de esos casos, más del 60%, las armas las obtienen de un familiar.
Es decir, quien utiliza el arma para el acto de violencia no es quien había hecho todo este proceso de obtener permisos, sino la robó, la obtuvo de alguien más, quizás de su papá, de algún familiar La cercano. encontraron en casa y la Le llevaron. encontraba en casa. Y lo segundo que a mí me preocupó muchísimo en el caso de Estados Unidos es que el 73% de quienes perpetran estas masacres resulta que no tenían antecedentes penales. Entonces, cuando yo leo la lista de requisitos y es como la prueba psicológica, no tener antecedentes penales, tener más de 25 años, yo digo, esto en Estados Unidos no ha logrado ningún tipo de disuasión. Y no es cierto, que lo he leído mucho por ahí, en el sentido que dicen, no, es que en Estados Unidos hay libre porte de armas. Esto no es cierto. Hay ciertos estados donde hay menos requisitos y hay muy pocos requisitos o quizás ninguno, pero en la mayoría de estados hay algún mínimo de requisitos y esos requisitos en realidad no están sirviendo. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿en base a qué? Porque yo creo que esto podría ser aceptable si viniera aparejado de un estudio donde diga, mire, hemos hecho este estudio social, antropológico, donde nos hemos dado cuenta que la sociedad ecuatoriana por tales y tales razones debería tener esta medida. Pero es una medida en realidad, y perdón por la expresión, pero del estómago, y tomada en un contexto de evidente impopularidad del gobierno. Y esto creo que es un factor que sí lo tenemos que hablar. El momento político en el cual se adopte esta decisión resulta o la devienen aún más preocupante porque se evidencia que no hubo un estudio sensato atrás, sino que estamos frente a las patadas de ahogado de un presidente que, con todo respeto, está con un pie en la calle y que necesita de alguna manera ganarse el apoyo popular, incluso a costa de la seguridad de todos. Bueno, muchos decían también distraer la atención, la opinión pública para que los medios analistas hablemos de esto, ¿no? Y no del juicio político, quizás. Son hipótesis, pero bueno, 7:44 conversamos con Lolo Miño, director del Observatorio de Derechos y Justicia. Lolo, para finalizar esta entrevista, bueno, ¿qué debería pasar con este decreto? ¿El presidente debería, bueno, repensar su decisión de libre porte de armas o regularlo de mejor manera? ¿O qué es lo que debería pasar? Bueno, yo creo que el presidente Lazo no es un mandatario que se ha caracterizado por repensar sus decisiones ni por tomar correctivos, ¿no? Ahí tenemos, frente a todo lo que ha venido pasando últimamente, las críticas en el juicio político, que más allá de si pasa o no pasa el juicio político, yo creo que el fenómeno de los últimos días debería hacerle abrir los ojos, ¿no? O sea, está con unos niveles de impopularidad altos y sin embargo sigue tomando decisiones insensatas en el sentido de que no hay razonamiento, evidentemente, Ujú. atrás. Luego hay claramente un intento, creo yo, de, como tú decías, disuadir el debate público de un tema central que fue el asesinato de Cherres, que era esta persona importantísima en las acusaciones que se le hacen en este momento al presidente. La cadena del día sábado creo yo que debería haber sido para abordar aquello y nos topamos con la sorpresa de que no, resulta que hoy ya podemos salir a armarnos y convertir al país en el viejo este. Eh, Creo yo que esto, porque no tengo esperanzas de que haya una revisión legal ni social de esto, pero creo que esto tendrá que decantarse por la vía de lo constitucional. Muchos colegas sostenemos que se trata de un decreto inconstitucional y no solo el decreto, porque hay que ser coherentes también. Esto viene aparejado de la aprobación desde el legislativo desde ya hace algunos meses, no lo vimos, muchos de nosotros no lo vimos, hay que decirlo, de normas, de reformas al Código Orgánico Integral Penal y otras leyes que también permiten este porte de armas. Entonces, creo yo que lo que procedería en ese caso es someter esto a un análisis constitucional por parte de la Corte Constitucional y que sea el más alto tribunal, para variar, el que decida, el que ponga, digamos, orden en cuanto a estas discusiones sobre las cuales nosotros no parece que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ojalá, creo yo que hay suficiente material a nivel Ujú. internacional, de estándares internacionales, que permitirán a la Corte evaluar si esta medida es necesaria, si esta medida es proporcional y sobre todo si esta medida no implica un riesgo grave al derecho a la vida, a la integridad personal de los ciudadanos, especialmente de aquellos que por cuestiones económicas no podrán pagar al tramitador o simplemente no tendrán la capacidad de comprar un arma y que hoy por hoy, por esas diferencias económicas, están más expuestos.